Carlos, buenas noches. Tu primer análisis, Carlos, ya ahora con esta calificación de default selectivo que dio Standard & Poor's. A ver, la primera cuestión que yo diría es que el gobierno trata de aplicar el abrazo del oso, es decir, quiere compartir las responsabilidades de lo que ha sucedido. Y lo que tenemos que dejar absolutamente claro es que esto es absolutamente responsabilidad y consecuencia de las políticas que comenzaron a aplicarse el 10 de diciembre del 2015. El proceso de endeudamiento no empezó con las PASO, empezó al día siguiente cuando le pagaron a los buitres, ahí empezaron a tomar deuda y no dejaron de tomar deuda hasta aquí. El proceso de endeudamiento y de fuga es similar al que hubo en la Argentina entre el año 1975 y 2001. Es decir, son líneas paralelas que el país se endeuda y por el otro lado salen los capitales. Así que acá la primera consideración, esto es responsabilidad exclusiva de este gobierno y de sus aliados, internos y externos, obvio, que son los que han facilitado, entre ellos las calificadoras de riesgo, obvio, que como hacen siempre, cuando las papas queman se lavan las manos y empiezan a hablar de default y demás, cuando son los que le dieron aire. Ahí tenés lo que estaba diciendo, fíjate, deuda externa y fuga de capitales 1975-2001, mirá las dos curvas, van una al ladito de la otra. Contar la mentira de que la deuda era para financiar el déficit fiscal. Claro. Nunca fue así, fue siempre para financiar Fíjate la otra, claro, la actual. Mirá la otra. Esto es 2016-2019. Esto no empezó con las PASO, no tiene que ver con el riesgo electoral. Pero ¿sabés lo que no dice? Tiene que ver con nada. Carlos, interesante, sobre esto que acabas de mostrar, que también lo mostró Alberto Fernández, creo, ayer, exactamente. ¿no? Bueno, ¿sabés lo que decía ayer el periodismo oficialista? Dice, y algún diario lo dijo, pero ¿qué le están negando a la gente que ahorre Miguel en Brown dólares? lo dijo también, ¿no? El secretario de Comercio, Miguel Brown. Claro. Bueno, Brown lo dijo. No, pero eso no es ahorro en dólares. Es decir, yo creo que en una política futura hay que pensar en alternativas de ahorro donde la gente se sienta protegida en sus ahorros y ahorre en pesos, y la Argentina necesita ir escapándose de este sistema bimonetario porque si no, no tenemos salida entre tantas otras cosas que nos cierran camino. Establecido, a mi juicio, que no hay corresponsabilidad y que este intento de transferirle a la oposición la responsabilidad y echarle la culpa a la democracia de que el país esté en esta situación, que es absolutamente inaceptable, lo cierto es que yo estoy muy preocupado por el futuro, porque hay que pensar en términos país, y en términos país habría que hacer lo posible para que esto no salte por los aires de aquí al 10 de diciembre, porque si no la pesada herencia va a ser más pesada y lo que vamos a tener que soportar todos los argentinos va a ser más grave. En esa línea, y dicho lo anterior, yo creo que el reperfilamiento que plantean trae un alivio, si se administra correctamente, a una situación horrible de la que ellos son absolutamente responsables. Porque realmente no hay una solución al problema de la deuda si no se renegocia. Y si no el correr los plazos es un primer paso en ese sentido, y hay que verlo de una manera, me cuesta decir la palabra positiva, pero yo diría que es el rumbo correcto para salir de esta situación. Eso tendría la lógica si la economía se pone en marcha, como dice Alberto Fernández. Yo no si dije no que pones esto... en marcha la economía, ningún reperfilamiento... No. Y faltan más cosas. Tendría que haber medidas de restricción a la salida de capitales, tendría que haber medidas de restricción a la libre comprador, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ir a eso que yo lo que estoy diciendo es que el problema no es el reperfilamiento, es otra cosa. Está bien, ahora vamos a ir. Pino, buenas noches. Tu primer análisis. Bueno, es difícil agregar algo nuevo a todo lo que se viene hablando, que por supuesto comparto esto, pero esto era una catástrofe o una muerte 1000 veces anunciada por especialistas, por dirigentes políticos, por economistas. Se ha producido lo que sabíamos, se ha producido de una manera, ha podido haber sido de otra, pero digamos, un régimen construido sobre la mentira, ¿no es cierto?, sobre el ocultamiento. Bueno, todo esto termina, ya lo vivió la Argentina. La Argentina ya vivió la aventura de los capitales golondrinas, de las primeras medidas que tomó Macri, y fue piedra libre que entren y salgan y se lleven lo que quieran.
junto a la inversión con tasas increíbles en las LEVAC y hoy con las LELIC. Después la política de endeudamiento, de una irresponsabilidad puenteando al Congreso continuamente. Y si a eso le sumamos que todo el peso del ajuste, por supuesto, no fue para los sectores que se venían enriqueciendo, y fueron para los trabajadores, fueron para las capas más desposeídas de la sociedad. Entonces, es patético esto. Por supuesto, es indudable que este gobierno está enterrado. Sí. Es indudable. Y bueno, esto de tirar la culpa allá y contestar todas estas chicanas baratas no vale la pena. Lo que es importante es prepararse para asegurarnos el traspaso de las elecciones primero y el traspaso de la manera más ordenada, sin ningún desborde, etcétera. De las medidas que tomó el gobierno hasta tanto no estén sobre la mesa, no se puede analizar. Claro. Ahora continuamos, ¿eh? Vasco, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, ¿y qué análisis haces de...? Bueno, yo la verdad, vinimos con vos hace 3 años hablando de esto, y la verdad que yo lo que estoy sorprendido es que haya tanta gente sorprendida. No había posibilidad de terminar acá. Acordate, decíamos año 2016, cuando este gobierno asumió y eligió como eje de la política económica la bicicleta financiera, que sabemos, ingreso y egreso irrestricto de capitales, planchar el dólar y subir la tasa de interés. El año 2016, esta especulación otorgó el 25% anual en dólares a los que vinieron a hacerla. Es decir, lo que en el mundo te pagaban en 10 años, acá se lo dabas en 1. Y esto tenía como contracara, como siempre lo tuvo, ahogar a la Argentina productiva. Era baratísimo importar, carísimo exportar, y vos te acordás, yo andaba con una caja negra, ¿se acuerda Carlos? Mostrando, porque era evidente que mientras en el sur dejábamos pudrir las peras y las manzanas, Argentina se endeudaba para traer naranja de España, manzana de Chile, espirales para mosquitos de Indonesia. Era realmente, pero vergonzoso. No veíamos 8 kilómetros de cola a Chile para comprar alimentos, a Paraguay. Los aviones salían con la gente colgada del ala. Nos gastábamos 11.000 millones, perdón, nos endeudábamos en 11.000 millones de dólares que no teníamos para que algunos argentinos viajaran barato, etcétera. No quisimos verlo. Yo te conté que con Sturzenegger varias veces hablé, decía, esto termina mal, él me decía, no, que es un camino. Yo le dije, mira, Federico, si me decís que vamos a Mendoza, preparamos, viste, un tupper con tortilla, milanesa, un viaje de 8 horas. Pero esta es la ruta 2. Y le dije, y cada tanto me veía de vuelta y decía, Federico, pasamos Chascomús. Pues íbamos a la 2. Federico, pasamos Dolores. ¿Y dónde estamos? El Mar del Plata abrazado al lobo marino. Esto era así. Esto era así. Pero volvemos ahora a donde estamos. Nos llevaron donde tenían que llevarnos. Pero ahora, como otra vez más, vuelven a poner la culpa en las PASO. Yo quiero decirle a este gobierno que ya es la 4ª crisis que tiene. La primera crisis, ¿sabés cuándo la tuvo? En diciembre del 2017, a 4 meses de haber ganado las elecciones intermedias. Habían ganado. Y a los 4 meses generaron la crisis en aquella famosa conferencia de prensa del Banco Central. En marzo del 2018, viene el presidente al Congreso, 5 veces nos dijo, lo peor ya pasó. Quédense tranquilos, ya la herencia no está más, lo peor pasó. Y en marzo genera otra crisis que todavía no sabemos a quién le vendimos 12.000 millones de dólares a 20 pesos para recomprársela a 25 al poco tiempo. Segunda crisis. Y estamos en este lugar, entonces me parece realmente muy mal el gesto de no reconocer lo que le está pasando y seguir creyendo que la culpa la tiene la oposición. Además creo que estamos en el peor de los mundos. Mira, yo vengo hasta ahora, me pasa a mí, yo en la fábrica tengo insumos que son importados. Estos insumos vos tenías 2 formas, o juntabas dólares o la gente invertía en un documento que tuviera que ver con el dólar, como podía ser las LELIC, ¿no? Eran Las letes. Las letes, perdón. Y aún lo hacían para cubrirse de lo que tenía. Ahora
se le quedaron sin letes. Quiere decir que tiene una economía que cae, una situación de la empresa complicada y donde había puesto un ahorro para poder calzar con su importación, hoy lo ve que no lo tiene. Carlos, ayer le preguntaron a Lacunza en la conferencia de prensa, bueno, ¿y medidas para contener la fuga de las reservas, para contener el dólar, la inflación que se viene? Ah, no, eso, No. nada. Pregúntenle a Sanleris. No, desde luego que no hay ningún cambio en la política económica, no hay ningún instrumento que apunte a resolver los problemas reales de la economía. Acá hay un, digamos, intento de superar la crisis financiera, la crisis del endeudamiento, no la crisis financiera que ellos mismos han generado. Tienen 16.000 millones de dólares de vencimiento acá a fin de año, entre las LETES, las LECAP y todas las otras cosas. No tienen entonces esos recursos y creo que, vuelvo, con una cuota de tino, decidieron que esas reservas tienen que estar para respaldar los depósitos en dólares que la gente, las empresas y demás tienen en el sistema financiero y no afectar esos fondos. Y entonces salen a diferir esos vencimientos. Quiero decir también, para ser cuidadosos en el análisis, que respecto a todos estos papeles, a las personas que decía el Vasco, las han excluido. Las personas que compraron letes van a cobrarlas sin reperfilamiento. No es tan claro. Es clarísimo. No es tan claro Es clarísimo. qué va a pasar Personas con de lo que están existencia, en el fondo, y además Perdón. son las que compraron hasta antes del 31 de Sí, julio. claro. Y Las sí, que compraron. sí, Bueno, el grueso, es el grueso. Escúchame, estos tipos han hecho bastante barbaridades como para que tengamos que agregarles, porque no hace falta agregarles nada. Las letes en manos de personas, hoy incluso la Comisión Nacional de Valores aclaró que los que tienen participación, personas humanas que tienen participación, Personas humanas. porque el Código de Comercio que aprobamos durante la gestión de Cristina establece la figura de las personas jurídicas y las personas está humanas. bien. es así. Es exactamente así. Las personas humanas que tienen cuotas partes en fondos de letes y demás van a cobrar al vencimiento sin diferimiento. Lo que no saben es cómo hacerlo porque los fondos son indivisos y hay un lío bárbaro, y yo me vine ahora y estaban reunidos en la Cámara de Fondos de Inversión con la Comisión de Valores discutiendo un procedimiento para que las personas no se vean afectadas con ese diferimiento. Yo te digo, con lo que hacen es bastante grave, no hace falta agregarle nada, y yo por eso trato de ponerlo en los términos justos. Ahora, ayer Claudio Velocopit, titular de Swiss Medical, insospechado de querer generar inestabilidad económica, dijo: yo estoy capitalizado con este tipo de fondos, no tengo posibilidad de retirar, yo no quiero refinanciar porque de alguna manera me perjudica y perjudica la capitalización de mi empresa. No me quiero ni imaginar lo que deben ser las pymes que están... Pero pero si eso yo me decía- voy a agarrar de eso, déjame que yo conteste una cosa. Mirá, Standard & Poor's hace muy poquito decía que este gobierno era maravilloso y que todo lo que estaba haciendo es fenómeno. Es decir, seamos objetivos. Quisiera ver la secuencia de las cosas que ha dicho Velocopit en estos 3 años y pico, a ver cuántas veces habló a favor de las políticas de este gobierno y ahora dice esto que está diciendo. Pongamos también las cosas en su lugar, porque si no yo agarro de a una las que son en contra, diga quien lo diga, y yo creo que hay muchos que deberían callarse la boca y que no están tan calificados para opinar sobre alguna de estas cuestiones por las cosas que han dicho durante estos 3 largos años, 3 largos años Que han y medio. apoyado, mejor Y dicho. que han apoyado apoyado. fervientemente. Porque Exactamente. usemos toda la memoria completa Sí. de cómo son las cosas. No, que Son los acompañaban primeros, la ahora marea. son los campeones de la Sí, crítica. acompañaban Bueno, la marea, pará. bailaban, surfeaban sobre la ola No, mientras cacho. la Argentina se hundía. Lo mismo los Así medios, es. ¿no? Que Así descubrieron es. la realidad argentina el 11 de agosto, cuando acá la contábamos del 1 de enero del 2016. Así que también dejémonos de jorobar. Así es. Por eso yo Muy bien. digo, esta corresponsabilidad que Macri ahora dice todos los argentinos. No, que el señor Macri se haga responsable. Exacto, por eso de fue lo ha primero que tenido dije, hacer. no hay corresponsabilidad ninguna. Ahora, yo pienso como ciudadano de este país y a mí me preocupa el futuro. Y entonces, una gran crisis de la deuda
el daño que le va a hacer a los jubilados, a los trabajadores, a los más pobres, siempre son los que Y bueno, pagan el pato. ya hoy, Miguel, Por a lo la tanto, mañana- tratar de salir de la crisis de la deuda Sí. no es una mala cuestión. Hoy a la mañana, Miguel, recordaba usted en cuánto está en dólares la jubilación ahora. Hoy está en menos de $150 la jubilación mínima. 9.222 pesos cobra quien cobra una PUAN. Lo que hace que lo deje directamente debajo de la línea. En realidad de habría emergencia. que medirlo, Pastor, en kilo de pan y Sí, en fideo. bueno, ya el eso problema es que sería la mucho más economía está dramático. dolarizada Sí, y entonces exacto. vamos, pues si no Pero- terminamos, avanzamos en dolarizar todo, ¿no? Además, a mí sí, claro que sí. A mí me parece que a la crisis, en definitiva, está bien analizada y bien valorada, pero a la crisis hay que ponerle cara de persona. Y la cara de persona, por lo menos en el caso que a mí me toca, tiene cara de viejo y cara de chico. Mientras acá discutimos, hay viejos que viven en la calle, que se mueren de hambre, es. hay chicos que se mueren de hambre porque ANSES no le liquida las asignaciones Y además familiares. eso, ahora no liquida Pero hay las que- asignaciones familiares. Pero además, Es y tremendo. yo insisto en el problema de la justicia, nosotros presentamos un amparo para que se pongan al pago inmediatamente las asignaciones familiares. Yo dije, mañana está resuelto este problema. Nada, ni una palabra de la jueza. Yo digo, viven en otra realidad, en otro mundo. Digo, ¿qué necesitas? Si lo único que le tiene que decir a ANSES es liquídele las asignaciones familiares y póngaselas al pago. ¿Es tan difícil eso en manos de un juez que tiene que defender el derecho humano? Porque esa familia que no recibe una asignación universal no come hoy. No Así es. come, No y lo más come. probable es que a lo mejor, mientras ella resuelve, mientras la jueza resuelve, haya chicos que se hayan muerto de hambre por esa situación. No pueden tener corazón de acero inoxidable los jueces. Gustavo, cuando anunciaron el paquete de medidas después de las PASO, dijeron esto no va a tener costo fiscal. Por eso no tiene costo Claro. fiscal, porque la están sacando de otro lado. Se la sacan del fondo de garantía para utilizarlo, prorrogan los plazos del fondo de garantía y no le dan aumento a quienes a los que más necesitan. Yo siempre cuento, nosotros cuando caminamos por la calle y vemos muchísimos viejos, una vez se arrima para preguntarle a la gente si tiene jubilación, si necesita una pensión. Tiene jubilación. Pero vive en la calle, Es vive en la horrible la calle cantidad de gente que porque hay no le durmiendo en alcanza. situación de Porque calle, no le terrible. alcanza para vivir y eso es lo que hay que entender. Es cierto que tenemos la oportunidad de un cambio que es muy positivo probablemente dentro de 4 meses, pero hay que vivir 4 meses. Ya es menos Cuando de alguien 4, vive en la ya es menos indigencia. de 4. Ya es menos. Ya es menos de Ya cuatro. es menos de Yo cuatro. quiero que vos fíjate, hablando del Vasco. tema de los jubilados. El ANSES como una gran cosa les otorgaba créditos al 50%. No, tremendo. Y ajustaban en un año el salario un 17%. En el mismo lugar que te presta la tuya al 50% y después te aumenta el salario. Ahora, yo digo hacia adelante, porque fíjate, todas las medidas que estamos tomando, ninguna tienen que ver con un atisbo de recuperación de la economía o del nivel de actividad. Vasco, que están tomando. ¿Eh? Que están tomando. Están Dijiste tomando. estamos. No. Por eso. Perdón, gracias. Queda grabado. Claro. Ahora, vos fíjate, todo es patearlo para adelante. Te consumo, suspendo el aumento de los combustibles hasta diciembre. Así es. La tarifa te la dejo hasta diciembre. Estos instrumentos para diciembre. ¿Qué te están diciendo? ¿Qué va a pasar para que a diciembre la Argentina haya tenido capacidad de recuperación y afrontarlo? Lo que te están diciendo, te tiro la bomba para que ustedes la vean. La pesada herencia. Y la presidencia. Y además, mira, en mes de noviembre del año pasado, quiero hacer un homenaje a Aldo Pignanelli, que fue tan claro, tuvimos una reunión con el Fondo Monetario, lo recibimos con Pignanelli, con Massa. Aldo le mostró los números tan claros, tan contundentes, que era impagable lo que estaba firmando el gobierno. ¿Qué terminó diciendo Caldarelli? Bueno, no tenía respuesta. Lo que sí les puedo asegurar, me dice que nosotros le trajimos un plan de estabilización, no de crecimiento. Y cuando Aldo le planteó la necesidad de poner una restricción a la salida de capitales, el mismo Caldarelli dijo, hoy el fondo cambió y si esto está dentro de un plan, sería aceptado. Así que este es un tema que yo creo que si no se hace, ahora por lo menos lo obligaste a liquidar las divisas en el país. Pero creo que hay un tema mucho más amplio, tenemos que saber, y esto me parece muy claro, que este gobierno tiene que negociar con el fondo. El fondo demostró, será Estados Unidos atrás de él, que le dio lo que a nadie le dio. Le permitió lo que a nadie le permitió, que financiar
con el crédito, la fuga de capitales. Porque ¿quién se tiene que sentar con el fondo, ya que tiene tantas buenas relaciones? Este gobierno. Es este Obvio. gobierno. Ahora, fíjense ustedes también cómo Estados Unidos no ha opinado nada. Donald Trump, nada. De Perdóname toda esta una- situación. perdón, hay Y el una declaración del Departamento de Estado. El Departamento de Estado dijo, Vamos a tratar con quien el cualquiera, pueblo con elija. el que venga. Sí. Gato, te cuento Ya algo. Macri no lo nombra. Yo ¿eh? estuve en Washington a fin del año pasado Sí. con varios diputados, entre ellas Graciela Camaño, 2 veces. Estuvimos en el Departamento de Estado y en la Secretaría de Seguridad de la Casa Blanca. En los dos lados nos dijeron, el gobierno americano va a apostar a la reelección del presidente Macri. lógico. Claro. Nos lo dijeron. El tanto que fondo apostaba a eso. Camaño con Camaño los Eso miramos lo y dijo dijimos, "Mire, públicamente somos Trump un montón de opositores. veces. Claro. Así que iremos a hablar con los rusos, porque... Total. A Cuba tenés que ir a hablar con nosotros. Es indudable que todas estas medidas, sería ingenuo que pensáramos que no fueron discutidas con la delegación del Así fondo. El fondo no va a mostrarse en la catástrofe y el fracaso. Es verdad. Hoy en día está inundada la prensa mundial y los comentaristas especializados en el fracaso de la operación argentina. Y el fondo, Trump tampoco. Claro. Se jugaron colocando el empréstito más grande de la historia del fondo. 60% de capital del fondo vino acá. ¿Cómo el fondo va a reconocerse? Por eso fue muy justo el comunicado de Alberto Fernández diciendo, acá hay un solo responsable. Ese responsable es el gobierno con su socio el fondo. Y tiene que hacerse cargo. Ahora es increíble también cómo el gobierno, con los medios afines en esta semana, trataron de acorralar a Alberto Fernández para que acompañe lo que se veía venir. Lógico. Este default selectivo. Por eso, para generar la corresponsabilidad, pero Sí. por eso yo creo que está claro que no se puede hablar de corresponsabilidad. No. ¿Cómo te van a...? Y creo que hay que terminarla con echarle la culpa a la democracia. Ahora, Los mercados votaron el 12 de agosto y volvieron a votar antes de ayer. Entonces, hay que decírselo a la ciudadanía con todas las Total. letras, ¿no? Basta de mercados que fijan las políticas, porque si no, no hay democracia. Yo quiero agregar un elemento político, que la elección de la Argentina es la elección estratégica hoy en América Latina. Por eso es imposible que Trump la pueda dejar caer. La elección en la Argentina, el triunfo de Alberto Fernández, es empezar a dar vuelta a la página, en serio. Aislados 2 países, Bolivia, Uruguay y México en el norte, se jugaban con todo a esto. Entonces, esta es una elección que, por suerte, creo que el 27 de octubre se va a ganar todavía con mayor cantidad de votos. Pero es una elección fundamental para empezar a enfrentar esta ola de restauración conservadora, ¿no es cierto?, repetitiva, cínica, despiadada y deshumanizada. Cuando vos pensás que hoy los trabajadores argentinos hoy cobran 1/3 de lo que cobraban en marzo del año pasado, sigamos devaluando. Sí. Cada una de las devaluaciones es una mano en el bolsillo de los trabajadores, de los jubilados, de los maestros. Total, sí, sí. Bueno, hacemos una pausa y seguimos con todo el debate, que es preciso que usted conozca en realidad lo que está pasando en la Argentina, y no como dice el hashtag hoy nuestro, lo que dice el gobierno, culpables ustedes, ellos nunca. Pero esto es una crisis, es una situación que ha producido Mauricio Macri en la Argentina. Ya volvemos. Bueno, veníamos comentando, ¿no?, las desatinadas declaraciones del candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, pero qué decir de Elisa Carrió, que sigue echándole la culpa al triunfo de Alberto Fernández. Fíjese, cuando hablamos de insensibilidad, cuando hablamos de la gente, cómo está sufriendo hoy en la Argentina la devaluación propiciada el 12 de agosto por este gobierno. Y fíjese lo que Carrió, como a la chacota,
dice sobre estas situaciones de angustia social en la Argentina. Lo que digo es sí, somos pobres, pero los tenemos planes- que ser dignos. Yo hoy le dije a una señora que trabaja conmigo, que se queja todo el día, le dije, andate a la iglesia y pedí perdón. Porque uno no se puede quejar todo el día. Hay dos cosas que Cristina no puede hacer, que es impedir que Dios entre a la cárcel y que mi conciencia esté tranquila. Cuando estas dos cosas, el lío que armo en la cárcel además es espeluznante, porque en todo caso yo soy la derrotada más exitosa de este país. ¿Quién es el tipo más exitoso del mundo? Cristo. ¿Cómo murió? En la cruz. Y tengo... Es la vocera principal del gobierno en este momento. Es la vocera principal de Macri. Una virtual jefa de gabinete, porque el jefe de gabinete ni aparece. Y después tiran la culpa a los demás. Por favor, escuchen nuevamente lo que dice. Pues sí, somos pobres. Pero Pero los planes- tenemos que ser dignos. Yo hoy le dije a una señora que trabaja conmigo, que se queja todo el día, le dije, andate a la iglesia y pedí perdón. Porque uno no se puede quejar todo el día. Hay dos cosas que Cristina no puede hacer, que es impedir que Dios entre a la cárcel y que mi conciencia esté tranquila. Cuando estas dos cosas, el lío que armo en la cárcel además es espeluznante, porque en todo caso yo soy la derrotada más exitosa de este país. ¿Quién es el tipo más... Bueno, tremendo. Que la señora que... ¿Podría aumentar el sueldo? Y tal Digo, vez. porque la mandó a la iglesia a rezar, Sí. porque se queja todo el día. ¿Por qué en vez de eso no le aumenta lo que le paga, a ver si se queja un poco menos? Pero esto es muy Digo, bueno para traer como una cosa inversiones, muy ¿no? sencilla. ¿Cómo? Sí. Es muy bueno para traer inversiones, que al gobierno le preocupa tanto, ¿no? Mostrar esta coherencia que le pide a la oposición. Claro. Le pide a la oposición cosas que tienen que empezar por su frente interno. Ahora vos fijate. estás Ahora, ¿cómo mirando. se ríen de nosotros? Porque esto es reírse de la gente, es reírse del que no llega, que en este momento lo que decía recién Pastor. Fernández Pastor, Sí, y culparla. de los que no tienen para comer un plato de comida, y le dicen, ahí es donde le tiran la culpa, la manda a la iglesia a pedir perdón. ¿y perdón de qué Pero es tendría una que pedir? locura. A ver si entendemos lo que dice la vocera del gobierno. Manda a la gente que no tiene para comer a pedir perdón a la iglesia. Esto es el gobierno de Macri, por favor. Es tremendo. Es impresionante. Realmente es impresionante. Yo te digo que como contracara de eso, por suerte hay una propuesta que ha presentado Alberto Fernández que para el tema de la seguridad social, que es el incremento inmediato de un 20% y la resolución del problema de los medicamentos, que son los dos grandes temas Y las que tarifas de los angustian- servicios públicos. que angustian Desdolarizar. tremendamente. Y por Desdolarizar. supuesto, en paralelo todo lo demás. Pero en realidad que este fue el camino, y esto hay que recordarlo, que este fue el camino que encaró Néstor Kirchner en el 2003. Dio 12 aumentos de la mínima y 2 aguinaldos dobles, justamente para mejorar la situación de aquellos que menos tenían y empezar a hacer funcionar la rueda de la economía. Bueno, el problema que nos queda es cómo hacemos para llegar a estos casi 4 meses que faltan hasta que haya un cambio de gobierno. Porque además esto, Vasco, ya hoy está todo parado. Hoy, mañana más parada la economía. Vos fíjate que ya venía- A ver, es institucionalmente, pero para el ciudadano de a pie, para el argentino, es un drama hoy la Argentina. Mira, Porque yo- está todo parado. Yo estoy revisando. Hoy me comentaban, disculpame, Yo no pero recuerdo. uno recoge 4 horas diarias todos los días. En las ferias municipales me contaban hoy que por primera vez la gente pide fiado, porque no tienen dinero, ferias municipales, que además no va la gente a comprar. Gente que va a comercio con las tarjetas de débito sin fondo. Digo, es un drama la Argentina. Pero, de hoy. ¿cuánto hace que están cerrando 50 pymes por día? ¿Cuánto hace? Porque no es desde el 12 de agosto, No, desde el 11 no, de agosto. no, por supuesto. Esta crisis se empezó a producir el 11 de diciembre del 2015. 15. Tenían un colchón Exacto. que era el bajísimo nivel de endeudamiento. Hicieron todo y lo contrario. enmascararon todas sus políticas con ese endeudamiento y hasta que los rebalsó la situación, que es lo que está pasando en este momento. Total. Vasco, ibas a No, decir yo te algo. digo,
lo más importante, claro, que es lo social, porque con una devaluación sin plan como han hecho, hay gente que puede protegerse, porque compró un dólar, porque tenés una propiedad, pero todo un sector muy importante de abajo, 35% lo tiraste de a la pobreza pobreza hay, y claro. no lo recuperas más. Hoy fíjate que hoy tenemos trabajadores trabajando y en la pobreza. Sí. Ahora, nosotros en el caso de las pymes estamos recibiendo hace más de una semana la materia prima sin precio. Es decir, vos te mandan un remito y el precio a fijar. Te imaginas que tampoco podés vender sin precio. Lo poco que quedaba de la economía, ¿no?, lo estás trabando. Ahora, hacia adelante, esto es un tema que quiero, y lo discutí con ellos hace poco, atraer a los inversores, famoso tema. Entonces, lo importante es diferenciar de qué inversores estamos hablando. Porque los inversores que trajeron, por favor, que no los traigan más. El inversor que vino a especular, que vino a la bicicleta financiera y se la llevó y nos dejó la crisis, no lo quiero. Ahora, el inversor que nos hace falta, que es el que venga a enterrar una inversión, generar trabajo, apostar acá, ve dos cosas. Primero, la sustentabilidad de un país. No lee la nación, mira los números de un país. Y no solamente eso, lo que mira es la sustentabilidad social. Porque vos no construís una planta arriba de un país que es un volcán. Y déjame un agregadito. Cuando ve un inversor, alguien de afuera, que un presidente tiene que optar y no intenta bajar el spread que le dio al sector financiero y sí ahorra sobre el remedio de los jubilados, a vos te dio una definición que rompes el contrato social. ¿Ponés una inversión en ese país? Yo iba solo a acotar que es tal la situación de deterioro que incluso el país para arrancar ni siquiera necesita las inversiones, porque tiene la mitad de la capacidad productiva ociosa. Lo primero que necesita es demanda. Lo primero que necesita es que la gente consuma y que esas máquinas que están tapadas las destapen y se pongan a trabajar y que vuelvan a tomarse empleados para trabajadores para que las hagan funcionar, que se conviertan en consumidores. Para que lleguemos al acogotamiento de la situación de que sin la inversión no se puede seguir creciendo, falta bastante, ¿eh? Tal es el deterioro que hoy tenés un largo camino a recorrer solamente haciendo funcionar lo que tenés invertido. 40% podés crecer Así es. sin tener Vos que fíjate invertir. con lo que tenés invertido. Gustavo, ¿sabés Hoy qué se pasó cumple un recién? año. Sí, El presidente tuvo una reunión de alto nivel político. sí. Se reunió con el mago sin diente. Finalmente lo recibió y escuchó las ¿Con quién? propuestas. Con el mago sin Mago dientes. sin dientes. Vos fíjate, hoy se Bueno, cumple un pero año. te das cuenta que cuando a uno se indigna a veces es porque te están tomando realmente por tonto a los argentinos, en el medio de este marco de dramatismo, que el presidente se reúna con el mago sin dientes. Es un gobierno que está fuera totalmente de la realidad. Y después acusan de golpistas a la oposición. Ahí Ahí lo está. tenés. Gracias, señor presidente Mauricio Macri, por escucharme ahora en La Rural. Ahora sí logré transmitirle lo que más necesitaba la gente y todas mis ideas. Arriba Argentina. Ahí está. Esta es la Argentina de Macri de ahora, con default selectivo declarado esta noche y el señor presidente reunido con el mago sin dientes. Acá está. Yo creo, Gustavo, que va a comenzar para nosotros ya no el tiempo de la denuncia, el tiempo de prepararnos porque vamos a ser gobierno. Exacto. Es decir, iría a los chinos, ¿no es cierto? Hacer de la debilidad una gran fortaleza. Argentina tiene talento, tiene recursos y tiene un componente de trabajadores y de técnicos y de profesionales que está ahí retenido y que está esperando que se le dé la ocasión. Nosotros tenemos, creo que, grandes perspectivas a partir de algo que no puede zafarse ningún gobierno, sobre todo el nuestro, que está decidido a partir con una gran reunión de concertación. Concertación no solamente de precios y salarios, hay que animarse a ir un poquito más adelante y mirar las grandes políticas de Estado que le faltan a la Argentina. Porque ninguno de esos grandes problemas que tenemos se resuelve con un solo mandato presidencial. La vivienda, la educación, la pobreza, la salud. Entonces, yo creo que vamos a entrar en una etapa, no quisiera usar esta palabra, que tanto se ha gastado en política, la refundación, pero hay
va a haber un punto, este punto final que Sí, nos deja es muy el importante. macrismo, ponernos en marcha. Y creo que este pueblo ya enfrentó momentos de crisis muy poderosas. Este pueblo tiene la capacidad. ¿Y sabés por qué no estoy haciendo demagogia? Porque el voto Eso. del 11 de agosto fue una apuesta del pueblo argentino Exacto. a derrotar a esta gente y dar un paso adelante. Exacto. Es lo más maravilloso que ha ocurrido en este Sí, sí. último tiempo. La mayoría silenciosa que el 11 de agosto le dijo no al modelo de hambre de Macri, lo más impactante de estos últimos tiempos. Me parece, ¿no? Para mí, te Totalmente digo, de acuerdo. Hay algo que me gustaría que aprendamos, Pino. La verdadera batalla que hay que dar entre todos juntos es la batalla para salir del subdesarrollo. Si no, siempre nos van a faltar dólares, vamos a volver a la crisis. Y para eso, para mí es indispensable un acuerdo económico y social y la unidad del campo nacional. Total. Lo que uno va a encarar Total. afecta profundos intereses que están Totalmente. lucrando con el subdesarrollo. Totalmente. Si no entendemos esto, Sí. corremos el riesgo de fracasar de nuevo. Porque la derecha se une bien, el neoliberalismo tiene Exacto. 4 Sí, frases sí, y no sí. lo discute. Y lo demostraron en Nosotros, estos para 3 años y ponernos de medio. acuerdo, nos cuesta mucho. Ahí está. Bien. Gracias, gracias.